Shalom, mis amados hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Iniciamos con oración este culto matutino de hoy. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por la noche que pasamos. Gracias también, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos convocaste para que podamos adorarte y que tú nos dé tus bendiciones, tu gracia, tus poderes, a fin de que hoy también sea un día victorioso en tu nombre, donde podamos, Señor, lograr nuestros ministerios de acuerdo a tu voluntad, Señor. Pedimos bendiciones especiales para aquellos que están pasando por momentos difíciles, momentos de dificultades, de debilidades, sobre todo por enfermedades, Señor, que tú estés sanando y recuperando y fortaleciendo, Señor. Dejamos totalmente en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Gracias sin igual, me encontraste, me diste perdón, gracias sin igual, perdido me hallaste, tu gracia mostraste, mi culpa quitaste, tu amor me encontró, aleluya, libre soy del pecado y maldición. Fuiste a la cruz en mi lugar, por tu gracia sin igual. Sin merecerlo me amaste, Señor, gracias sin igual. Me encontraste, me diste perdón, gracias sin igual. Aleluya, libre soy del pecado y maldición. Fuiste a la cruz en mi lugar, por tu gracia sin igual, por tu gracia sin igual. Mostraste, mi culpa quitaste, tu amor me encontró. Perdido me hallaste, tu gracia mostraste, mi culpa quitaste, tu amor me encontró. Aleluya, libre soy del pecado y maldición. Fuiste a la cruz en mi lugar, por tu gracia sin igual. Aleluya, libre soy del pecado y maldición. Fuiste a la cruz en mi lugar, por tu gracia sin igual, por tu gracia sin igual, por tu gracia sin igual. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Continuamos con el libro de Romanos capítulo 1, los versículos 26 al 32. Romanos capítulo 1, los versículos 26 al 32. Leemos juntos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados con toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. El texto de hoy vemos que está hablando sobre los pecados del hombre. Son tan inmundos y horrendos, pero son los que abundan en nuestra sociedad actualmente, por lo que no nos sorprende demasiado. Todos los pecados son originados por nuestra necedad, nuestra arrogancia, maldad, amor a la riqueza ilegítima y al placer indebido, sobre todo negación a Dios por no tener fe a Él. Y en el versículo 32 dice que los que pecan saben de la inmundicia y de la maldad de los pecados, y en su consecuencia que Dios ha decidido. Pero la pregunta entonces, ¿por qué la gente, sabiendo la maldad y la consecuencia del pecado, seguimos pecando? Es porque de repente no hay un castigo inmediato de Dios. Por eso muchos de nosotros pensamos que todo está bien, ya que no hay ningún castigo por momento. Y hasta se complacen con lo que las practican, con los que practican los pecados inmundos. Entonces nace otra pregunta: ¿por qué será que Dios no castiga inmediatamente? Porque son los que están fuera de su gracia, Dios les deja que siga pecando. Está fuera de la gracia de misericordia de Dios. Los que están fuera de la gracia de misericordia, Dios no castiga inmediatamente siempre. Pero para nosotros que pertenecemos a Dios, el pueblo suyo, a nosotros sí que Él reacciona inmediatamente. Cuando pecamos, aunque sea pecado pequeño, aunque sea solo de pensamiento, nuestro Dios nos hace remorder nuestra conciencia a través de su palabra. Sin falta llega su vara y su cayado. Por eso muchas veces nos quejamos: Señor, ¿por qué nosotros te creemos? Tratamos de vivir de acuerdo a tu palabra. Y por eso vivimos mejor, con menos pecado que los que pertenecen al mundo, aunque a veces pecamos, pero siempre se trata solo pequeños errores. A veces se nos levanta la concupiscencia, la arrogancia. A veces detractamos a los hermanos, actuamos sin afecto natural, implacablemente, sin misericordia, pero siempre es menos que la gente que pertenece al mundo. Muchas veces no somos fieles a Dios como quisiéramos, pero siempre nosotros tenemos la voluntad en el fondo de ser fiel con Dios, ser santo con Dios, no pecar, estar bien con Él. Sin embargo, cuando erramos, aunque sea algo, Dios no nos deja así. Siempre nos atormenta a nuestra conciencia y siempre llega con su vara y cayado. Pero aquí, mis queridos hermanos, tenemos que entender que la respuesta de Dios, que reacciona inmediatamente con su castigo,
con su callado y con su vara, es una gran bendición, porque esta mano de Dios que reacciona inmediatamente a nosotros nos sirve para corregirnos, para enderezarnos, para arrepentirnos sobre todo y caminar correctamente. Mis queridos hermanos, lo más temible no es el castigo de Dios, sino no reacción de Dios. Pecamos y no hay castigo inmediato de Dios. Entonces de repente decimos, qué bueno, ya que no hay castigo de Dios. Pero esto significa que somos abandonados por Dios. Estamos fuera de su gracia. Pero mis queridos hermanos, los pecados no desaparecen, se van acumulando. Y corrompe más nuestra mente y nuestro corazón, y los pecados cada vez son peores y más graves, son más inmundos. Y finalmente estaremos delante del Señor para que seamos juzgados por nuestros pecados. Sin embargo, nosotros que estamos bajo la gracia misericordiosa de Dios, bajo su vara y callado inmediato, y por eso siempre arrepentimos constantemente, confiando en la obra y la gracia de nuestro Señor Jesús, estaremos exentos de este juicio de Dios. Pero los que están fuera de la gracia de Dios, acumulados de pecados, estarán en el juicio final de Dios y serán sancionados al infierno eterno de su ira. Mis queridos hermanos, por eso hoy, esta mañana, vamos a iniciar orando de esta manera. Primera oración: que despojemos de la necedad de envidiar el no castigo inmediato de Dios. Segunda, que recibamos con gratitud la vara y el callado de Dios por nuestras faltas y que arrepintamos de ellas. Tercera, que siempre con la gracia de Dios permanezcamos en la santidad de nuestro Señor. Oramos estas tres oraciones, luego individualmente. Una vez de terminar de orar, saldremos a dedicar nuestras actividades del día. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu luz. Señor, pedimos para despojar de la necedad de envidiar el no castigo inmediato de Dios y que recibamos siempre con gratitud tu mano dura de vara y callado que nos corrige nuestra falta y que arrepintamos siempre y que con tu gracia permanezcamos en tu santidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.